tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro formativo de la cátedra o la asignatura de Higiene y Seguridad Industrial. Bien, ¿de qué vamos a conversar ahora? Ratificando un poco la idea que venimos manejando desde el primer encuentro, la intención siempre va a ser procurar el bienestar o el estar bien de los trabajadores desde el punto de vista de su salud corporal, psíquica y emocional. Bien, los empresarios deben estar procurando siempre brindar las mejores condiciones en el medio ambiente de trabajo y a los trabajadores en sí para desempeñar, desarrollar sus tareas adecuadamente, proveerles de los equipos necesarios, de la información correspondiente, el cómo trabajar adecuadamente. Bien, eh, todo esto con la intención de que la persona tenga pleno conocimiento de las funciones que debe realizar, de los equipos, las herramientas, los instrumentos que debe utilizar en sus jornadas normales de trabajo y así minimizar la posibilidad de ocurrencia de un incidente, accidente o bien una enfermedad laboral. Bien, en ese sentido. Como tal, entonces ahora tenemos que enfocarnos en dos o tres temáticas, si lo queremos ver por separado. Yo diría dos temáticas desde el punto de vista de que uno se relaciona con los planes de prevención, todo lo que tiene que ver al programa de planeación y atención a la parte de seguridad, y el otro que tiene que ver con lo que son sistemas propiamente dicho de seguridad. ¿Ok? Los que se implementan en la empresa. Entiéndase que toda empresa debe cumplir con un contenido informativo, manejar información básica en la empresa para saber cómo actuar de manera preventiva y correctiva en caso de una enfermedad o de un accidente principalmente, ¿no? Entonces, en ese caso, tienes que enfocarte a estudiar la empresa. Lo primero que siempre tenemos que estudiar en una empresa al momento de trabajar la parte de higiene y seguridad industrial es conocer con claridad y precisión el proceso productivo que se desarrolla en la empresa. Bien, ¿a qué se refiere esto? Cuando decimos un proceso productivo es la serie de etapas o la serie de acciones, actividades que realizamos con tal de alcanzar el objetivo productivo de la empresa. Si nuestra empresa es una carpintería, bueno, la mesa, la silla, la puerta que nosotros fabriquemos. Si estamos hablando de una empresa que se encargue de ensamblar vehículos, todas las actividades que se realizan pormenorizadamente se detallan para finalmente llegar al producto, que es un vehículo o un automotor con ciertas y determinadas características. Si estamos trabajando con químicos, hacer pinturas, disolventes, eh, tal vez, no sé, en una cocina, si estamos trabajando con una cocina industrial, una fábrica de alimentos, también pudiéramos estar hablando de empresas textiles, empresas electrónicas, distribución de productos de consumo masivo. Paremos de contar. Cada empresa tiene un objeto de ser, produce algo, elabora algo, ¿bien? O en su caso presta un servicio, pero sin embargo nosotros nos vamos a enfocar más en las empresas que son de carácter productivo, que elaboran productos, ¿bien? Cada empresa, dependiendo del producto que realiza, tiene que definir su proceso productivo, tenerlo claramente establecido y por escrito, detallándolo de la manera más precisa posible y pormenorizada, o sea, paso a paso. En realidad es paso a paso. Esto va a permitir identificar cuáles son las acciones a seguir o las tareas a seguir y los riesgos a los cuales todo trabajador va a estar expuesto. Bueno, hoy en día es muy común en algunas empresas de tener las famosas plantas eléctricas, plantas que son alimentadas o
que generan su energía a partir de combustibles fósiles como la gasolina o el gasoil, otros también el gas e incluso misma energía eléctrica, porque lo almacenan en lo que llamaríamos una acumuladora o una pila. Bien, cualquiera de estos elementos, sea de estas plantas eléctricas, eh, representan un potencial riesgo para los trabajadores que anteriormente no era común presentarse. Bien, dado que no se utilizaban, no era frecuente su uso en la industria. Sin embargo, hoy en día, una empresa que tenga la intencionalidad de no detener sus funciones, su proceso productivo por un periodo de tiempo de mínimo de 2 horas, 3, 4 e incluso mayor cantidad de tiempo, debe proveerse de este equipo a fin de garantizar la prestación del servicio eléctrico. No debe ser, pero es la realidad que tenemos. Bien, entonces yo venía explicando que toda empresa es necesario que tenga su proceso productivo claramente establecido para definir qué tareas son las que se realizan, cuándo se realizan, cómo se realizan, qué equipos, herramientas involucra su ejecución y establecer con claridad cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos los trabajadores o las personas que laboran directamente con ellos. Cuando decimos riesgos, son todas esas situaciones que pudiesen, por la exposición que tenemos nosotros ante ellos, pudiesen ocasionarnos en un momento dado un percance, un daño, una lesión como consecuencia de un accidente o de una enfermedad. Ellos están allí presentes, pero puede que pase como puede que no. Por eso es que se habla de que estamos en riesgo. Cuando nosotros hablamos de los riesgos, estamos hablando de riesgos mecánicos, ergonómicos, riesgos eléctricos, químicos, biológicos, atmosféricos, psicosociales. Este nombre que le acompaña, riesgo tal tipo, está relacionado con la fuente de origen. Entonces, cuando yo hablo de un riesgo eléctrico es porque son producto de descargas eléctricas o del accionar de la electricidad. Normalmente uno dice, me pegó la corriente. Bueno, eso es toda persona que trabaje con electricidad puede estar expuesto a esa situación. ¿Por qué va a estar expuesto? Bueno, porque tal vez hay un cable partido, tienes que trabajar tocando elementos que están expuestos a electricidad o están electrificados y paremos de contar. Puede ocurrir un corto en la empresa y eso ocasiona tal incidente, tal situación. La presencia o el que ocurra esta situación nos puede generar a nosotros un daño o una lesión, una quemadura, un golpe, como les decía, un simple corrientazo. Y la situación puede ser que nos afecte en lo más mínimo posible, por no decir que no nos afecta para nada, como puede llevarnos a situaciones delicadas e incluso el fallecimiento. Y por esto era que también señalaba que las situaciones como lo que está ocurriendo ahorita con la parte eléctrica a nivel nacional es bastante delicado, bastante considerable para tomarlo en cuenta en esta área de la higiene y seguridad industrial, ya que han habido muchos reportes eh, de personas que han sufrido percances y que lamentablemente han desencadenado en el fallecimiento de la persona. En días recientes, hace tal vez menos de 2 meses, un mes y medio, en el estado Zulia, estalló un transformador en un centro comercial. Estos para lograr controlar la temperatura estos equipos están sumergidos en aceite que se calienta, pero permite menor circulación de la intensidad del calor.
Sin embargo, por supuesto que el aceite se calienta. Al momento de hacer el estallido, este material salpicó, vamos a decirlo así, salió del recipiente, lamentablemente iba pasando una persona y le cayó encima, le cayó sobre su cuerpo, sobre su humanidad. La persona falleció. Otro, leía la noticia esta misma semana, no recuerdo si exactamente lo leí, creo que fue esta mañana. Si no fue esta mañana, fue el día de ayer en la tarde, y era una persona que estaba realizando un trabajo en un trabajador de TV Cable, servicios de conexión de TV Cable, y la persona hizo contacto con, una, con los cables de alta tensión y lamentablemente sufrió una descarga eléctrica, falleció en el acto allí. Es muy peligroso, es realmente una circunstancia que cualquier persona está expuesta, pero dependiendo de la actividad que tú realices, puedes tener mayor incidencia o mayor probabilidad de que ocurra el percance. Bien, esta parte es muy, muy importante a considerar. También decía, hay otros riesgos, dice ergonómico, eso tiene que ver con las posturas o las posiciones que tomamos al momento de trabajar. Estar sentado, estar de pie, en cuclillas o acostado, bien, puede generar algún tipo de lesión, sobre todo por permanecer mucho tiempo en la posición correspondiente. Puede ser desde un coágulo de sangre, puede ser eh, una hernia discal, hernias cervicales, problemas cervicales y paremos de contar. Biológicos igualmente por cuestiones relacionadas con el manejo de ciertos elementos, trabajar en un hospital, en una clínica, en un laboratorio y así sucesivamente. Entonces, a medida que nosotros identificamos cuáles son los tipos de riesgos a los que estamos expuestos y específicamente a cuáles riesgos van a ser los que podemos exponernos, se pueden tomar las previsiones, establecer cuáles son los equipos de seguridad a utilizar, cuáles son las actividades correctamente ejecutadas que debemos hacer para evitar la ocurrencia o la presencia de un accidente. Bien, esto es muy, muy importante. Siempre se debe procurar evitar la ocurrencia del accidente. Bien, entonces todo esto lo vamos a entender como algo preventivo, algo previo al accidente o a la situación particular. Sin embargo, el hecho de que nosotros preveamos o procuremos que no ocurran las cosas no implica que no van a poder suceder. Cosas de la vida, casos fortuitos, sí ocurren. Casos fortuitos, inexperiencia del trabajador, mala intención del trabajador, descuido del trabajador, puede conllevar a que estos se den, estos accidentes o estas circunstancias no tan deseadas ocurran. Entonces, en ese caso, tenemos que saber cómo reaccionar. Bien, entonces van a ser actividades reactivas o de reacción a la circunstancia que se está presentando. Entonces, en ese caso, no solamente vamos a procurar brindar los primeros auxilios al trabajador, garantizarles el acceso a la atención médica correspondiente y brindarles las mejores condiciones de recuperación, sino que también debemos tomar previsiones en cómo evitar que eso que ya pasó vuelva a ocurrir. Por consiguiente, investigamos los accidentes para establecer qué pasó, por qué pasó y cómo fue que pasó, para hacer las correspondientes recomendaciones que en un futuro eviten vuelva a repetirse la situación. Esta parte es muy, muy importante. Bien, como tal, se te invita, es un trabajo teórico práctico que se está realizando. Primeramente, pues vamos a decirlo así, me disculpo por el retraso
realmente la actividad estaba pautada para iniciar el día 6 de, 6 de noviembre, sin embargo lo abrí unos días posterior, dado precisamente la circunstancia de la energía eléctrica, el horario de trabajo, todo aquello, que no coordinamos adecuadamente Corpole y mi persona, que cuando yo tengo el tiempo disponible para trabajar en el aula virtual, pues ellos quitan la energía eléctrica y uno queda como, ay, pensando cómo hubiese podido rendirme el tiempo mejor, ¿ver? Pero bueno, la realidad es esta y nos estamos adaptando, nos estamos sobreponiendo, no nos dejemos sobrepasar por la situación. Entonces, chicos, les invito a revisar el material que se les dispone allí en el aula. También pueden complementar con cualquier otro contenido teórico que puedan conseguir en libros, páginas web, consultar con algún experto. Es válido, ¿bien? Para que puedan desarrollar el trabajo adecuadamente. Y tenemos una segunda actividad dentro del módulo. Recuerden que ambas actividades se evalúan, cada una tiene una nota correspondiente y yo luego lo que hago es sumar ambos resultados y la puntuación final es la que se publica en la parte de calificaciones. Bien. Entonces, en la segunda parte estamos hablando de que yo les solicito una exposición. Recuerden que las exposiciones deben ser precisas, concisas, directo al grano, ¿bien? Pero los temas a tratar son muy específicos y son muy precisos. Información hay muchísima, muchísima. Y de verdad que toda es muy valiosa. Entonces, por favor, vamos a administrar muy bien el tiempo para que hagan una exposición de verdad muy buena, con contenido muy completo, pero de la manera más precisa posible. Los dos temas que involucra la exposición son temas de verdad sumamente interesantes, sumamente prácticos y que no solamente nos interesa a nosotros conocer en la empresa, sino que son temática de cotidianidad, del día a día, casi que yo diría cultura general, ¿bien? Como es el tema o el sistema contra incendios y el sistema que tiene que ver con la señalización o lo que llamamos señales de seguridad. ¿Qué es un incendio o qué es un fuego? Bien, todo incendio es un fuego, pero no todo fuego es un incendio. Esto es una regla universal. ¿A qué se refiere el fuego? Es la reacción química que se produce de combinar un combustible con un carburante. Bien, un carburante. Y, por supuesto, con la presencia de oxígeno. Tenemos tres elementos. Muchas veces se habla del triángulo del fuego: el combustible, el carburante y el oxígeno. Estos tres elementos se combinan entre sí, hacen una reacción en cadena y se genera la llama, el fuego. Cuando el fuego se sale de control, es decir, nosotros no somos capaces de extinguirlo con facilidad, es cuando se presenta la situación de un incendio. ¿Ok? Un fuego o fuego controlado como tal es cuando nosotros, por ejemplo, prendemos un fósforo. Vamos a suponer que lo llevamos a una vela, encendemos la vela, ella queda allí con su llamita tranquila. Nosotros nos acercamos el palillito, por decir, la cerilla del fósforo y soplamos. El extinguirse en ese momento, apagarse la cerilla o el fósforo, estamos controlando el fuego. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de apagarlo con un soplido, lo que hacemos es lanzarlo a una papelera como tal? Allí hay algún tipo de material que agarra con facilidad fuego y cuando vemos es que se prende
todo y empieza a propagarse rápidamente. Dios nos libre, tome una cortina que está hecha con nylon y se va propagando como tipo película. Y cuando nos damos cuenta, ya va, en cuestión de segundos, todo se prendió y yo no puedo salir del sitio o no sé qué hacer. No puedo, realmente no puedo apagarlo. Bien, en ese caso estamos hablando de un incendio. Hay que saber cuáles son los tipos de incendios, es decir, qué produce el incendio, cuál es el combustible que se está quemando como tal, para saber cómo actuar. Nosotros tenemos fuegos tipo A, B, C, D, E y K. ¿Ok? Cada uno de ellos, cada una de esas letras está relacionada con el tipo de combustible que se quema. Hay unos que son de tipo orgánico, otros son de tipo hidrocarburos, otros son de tipo mineral, otros son de tipo graso, o son grasas. Y dependiendo de cada uno de estos fuegos, nosotros tenemos el cómo combatirlo, cómo atacarlo, cómo tratar de controlar. Siempre se recomienda que si el incendio se sale, o sea, si el incendio es pequeño o el fuego es relativamente controlable, nosotros mismos como trabajadores procuremos su extinción. Bien, pero cuando nos damos cuenta que realmente no podemos apagarle, tomemos la sabia decisión, la acertada decisión, la correcta decisión y accionar de retirarnos del sitio donde está ocurriendo el incendio, llamar de inmediato a las autoridades competentes. Recuerden que el número de emergencia en Venezuela hoy en día es el 911. ¿Ok? Cuando te contesten allí, tú tienes que decir que es una emergencia, que es un incendio. Tienes que tener claridad en decir qué es lo que está ocurriendo, indicar si es posible, cuál es la fuente del combustible, es que si estamos hablando de papeles, que si estamos hablando de gasolina, que si es, por ejemplo, algún tipo de incendio de origen eléctrico. ¿Qué es lo que ha provocado ese incendio? Bien, para que las autoridades procedan a enviar al cuerpo de bomberos, al cuerpo de control de incendios, con el equipo preciso y necesario para controlar ese fuego. Como les digo, depende del tipo de fuego, también va a ser el tipo de equipo extintor. Entiéndase, equipo extintor significa que yo lo extingo, que yo lo acabo. ¿Ok? ¿Cómo acabamos nosotros un fuego? Muy sencillo. ¿Se acuerdan que yo les decía, tenemos un triángulo, el triángulo del fuego? Combustible, carburante, digámoslo acá, y oxígeno. Yo puedo eliminar el oxígeno de esta ecuación y se apaga el fuego. Yo puedo eliminar el combustible y se apaga el fuego. O puedo eliminar el carburante. Bien, entonces eso es lo que van a buscar el cuerpo de bomberos. ¿Con qué va a trabajar? ¿Con madera? Ah, bueno, yo sé cuál es el tipo de extintor que yo tengo que utilizar en ese caso. Si yo estoy trabajando con bidones o con pimpinas de gasolina, pues yo sé cómo debo atacarlo. Que si estoy trabajando con grasas, ¿qué tipo de grasas? Si es grasa natural, si es grasa tal vez vegetal, si es grasa sintética. ¿Cómo yo voy a trabajar y cómo voy a acatar cada uno de ellos? Bien, esta parte es muy, muy importante. Chicos, en el internet, en el mismo material que yo les facilito, allí hay una buena cantidad de información precisa. Pueden trabajar con el material que yo les doy. El libro está muy bien especificadito, de verdad que sí. Y saquen de allí tranquilamente el contenido que van a desarrollar para la exposición.
y les invito a que ese contenido no solamente lo preparen para hacer la exposición, apréndanselo, no de memoria, sino internalícenlo como personas y compártanlo no solamente con sus compañeros de trabajo, compártanlo también con su familia, porque esto es una manera de prevenir y prever cualquier incidente o cualquier accidente que pueda ocurrir relacionado con este lamentable potencial riesgo que tenemos nosotros. Bien, evitemos en lo posible cualquier circunstancia. Bien, entonces, ojo, recuerda, trabajemos con fuego, evitemos bajo cualquier circunstancia el incendio. Y en caso de ocurrir un incendio y darnos cuenta que no podemos controlarlo, no les dé pena, háganlo. Llamen al 911 y reporten la situación para que los expertos se dirijan al, al área, bien, a donde ustedes se encuentran. En cuanto a las señales de seguridad, chicos, también esta parte es muy, muy importante. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué son las señales de seguridad? Bueno, son elementos señaléticas, son figuras como tal, que tienen una forma en específico o un color asociado a cada una de las formas y que tienen unas figuritas, unos dibujitos, vamos a decirlo así, que sin expresar palabras, simplemente que nosotros al momento de visualizarlas, teniendo conocimiento de qué significa cada color, qué representa cada forma y qué representa la imagen o el dibujo que está allí planteado o plasmado, nos van a informar y nos van a dar conocimiento de qué riesgos estamos expuestos o hacia dónde tenemos que correr o hacia dónde tenemos que desplazarnos en caso de presentarse una situación eh, problemática o asociada a un riesgo. Bien, entonces en ese sentido debo señalar que, o debo indicar que las señales de seguridad, como les decía, tienen unas formas. Entonces estaríamos hablando de rectángulos, formas rectangulares o cuadradas, forma triangular o forma circular. Cuando nosotros hablamos de señales de seguridad en forma de triángulo, normalmente o estas corresponden con las señales de advertencia. Y el triángulo va asociado al color amarillo y negro. El amarillo va a ser el fondo y el contraste y la figura va a estar en color negro. Es para advertirme que estamos en presencia de una situación que me puede generar a mí o me puede representar un riesgo y por consiguiente ocasionarme una lesión producto o consecuencia de la exposición a ese riesgo. Advertencia de riesgo eléctrico. Entonces yo sé que ya hay electricidad y tengo que tomar las medidas preventivas. Objetos moviéndose como tal, precipicio, piso resbaladizo. Bien, la figura me señala esto, me lo informa. El color amarillo me indica que es precaución, entonces debo tener el cuidado correspondiente. Bien, si estamos hablando de una figura en círculo, tenemos que mirar el color que está asociado a ella, porque si el color del fondo es azul y la figura en su contraste es blanca, ella me está indicando obligatoriedad. Debo obligatoriamente hacer uso de lo que me está señalando allí. Por ejemplo, en el círculo aparece un casco. Entonces, la imagen, la señal me está diciendo, debes usar obligatoriamente un casco de seguridad, unos lentes, tapaboca, un delantal, botas de seguridad. ¿Ok? Esto es lo que nos indica como tal esa señal. Si por el contrario la señal tiene fondo blanco, y la figura es negra, en este caso estaríamos hablando que ella también es informativa, no es obligatoria, sino simplemente me está brindando una información. ¿Ok? Si tiene una franja roja y en perpendicular, es decir, en 45 grados, vamos a hacer así la figurita.
el círculo y una rayita que le atraviesa, y todo eso está en rojo, significa prohibición. Prohibido fumar. Esa es la representación más típica que vas a ver en cualquier parte. Prohibido fumar, prohibido utilizar el celular, prohibido utilizar lentes, prohibido utilizar gorras. Esto lo observamos mucho en las entidades financieras, ¿ok? Y en cualquier establecimiento mm, educativo, médico, vamos a observar el que dice que está prohibido fumar o prohibido el porte de armas como tal. Cuando conseguimos imágenes que están relacionadas, que son rectangulares o cuadradas, con fondo rojo y contraste blanco, donde la figura va a estar pintada en blanco, son señales que están asociadas a los incendios. Normalmente es para señalar los equipos contra incendio o los equipos de extinción de incendios. Va a indicarnos dónde están las mangueras, dónde están los extintores propiamente dicho, dónde está tal vez si hay algún hacha, eh, una alarma para solicitar la ayuda correspondiente. Bien, todo lo que tiene que ver con incendios va a estar asociado a la forma rectangular o cuadrada, color rojo en el fondo y contraste en blanco. Si estamos hablando de señales en forma rectangular, pero el color de fondo es verde y el contraste es blanco, son señales de emergencia como tal y están asociadas a la parte de eh, prevención médica. ¿Ok? Son las que tienen que ver con las salidas de emergencia, vías de escape, punto de encuentro en caso de una evacuación, la misma botiquín de seguridad. Pero, profe, el botiquín de seguridad siempre es blanco con la cruz roja. Ay, ese es un error común que se viene cometiendo desde hace muchísimos años. La Cruz Roja es una institución. El botiquín de seguridad tiene que ser blanco, totalmente blanco, con la cruz verde o preferiblemente debe ser verde con la cruz blanca. ¿Ok? Porque esos son los colores asociados a emergencia como tal. Bien, jóvenes, esta parte es muy importante. El tamaño de la señal va a estar asociado a la distancia que yo voy a estar de esa señal. Mientras más cerca yo me pueda manejar o desenvolver del sitio donde va a estar colocada la señal, ella va a ser más pequeña. Sin embargo, si yo estoy a distancias más extensas, el tamaño de la señal va en aumento a fin de que yo lo pueda apreciar adecuadamente. Debe estar colocada en puntos estratégicos. Se recomienda que esté mínimo a 1,8 metros del nivel del suelo, 1,80 metros, ¿ok? De forma tal que yo levante mi rostro y lo aprecie con claridad, me informe, ¿ok? Es necesario que la empresa te capacite, te enseñe al respecto de cómo distinguir los colores y demás. Pero ojo, también decía hace un momento, estos son temas de cultura general. Entonces, por favor, te invito, no lo hagas solamente por la materia, no lo hagas solamente por cumplir la actividad. Apréndete los colores que se asocian a esta parte de higiene y seguridad industrial, los colores de las señales de seguridad, las formas de las señales de la seguridad y compártelo con tus compañeros de trabajo e igualmente con tu familia. No sabemos en qué momento estas señales nos pueden ayudar a prevenir un accidente y quien quita hasta salvarnos la vida. Entonces, por favor, vamos a involucrarnos. Es muy importante la seguridad industrial, la seguridad en el hogar, la seguridad de la empresa, porque esa seguridad se repercute o se refleja en nosotros, somos los trabajadores. ¿Qué vale más? ¿La vida de la persona o una broma? ¿Qué vale más, la vida de la persona o una maquinaria? Si lo vemos desde el punto del dueño de la empresa, él dirá que es capaz que la máquina.
pero en realidad no es así. Desde el punto de vista de la OIT, de la LOCSIMA, de INSACEL, de los trabajadores, de los empleadores correctos y responsables, vale más la vida del trabajador. Entonces, procuremos cumplir con esto. Y por supuesto, cumplir con la actividad evaluativa. En caso de dudas, inquietudes, recuerda, puedes consultar conmigo a través del WhatsApp o a través de la mensajería instantánea acá en el aula virtual. Espero que los contenidos que yo te haya compartido, que son muy breves, porque realmente es parte de la información que te estoy solicitando en las tareas, haya sido de mucho provecho, haya sido de entendimiento, y te invito a realizar las tareas y repito, si tienes dudas, consulta conmigo. ¿Vale? Gracias. Felicidad.